marcamos un proceso muy corto para rápidamente implementar e integrar los ODS, pero nos dimos cuenta de que tampoco era tan necesario, sino que era mejor hacerlo con más calma, reposadamente y de forma más correcta, ¿no? Y este quizás sea uno de los primeros actos, bueno, ya digamos que quizás los diálogos fueron de los primeros, pero los diálogos de la agencia, que se hicieron en la agencia, acordados en febrero de este año, pero al cual vamos a continuar con otro tipo de acciones. Después de esto, el siguiente momento que ya iremos viendo será, según la sectorial, tendremos un taller y, bueno, ya os iremos contando en la sectorial, recordar, en Castellón, en la UGI, los días 24 y 25 de octubre, ¿no? Pero, bueno, las intervenciones van a ser justamente en el mismo orden que ha mencionado Ángel, nuestro director de LOCUD. Empezará primero Manolo Sierra, de la UPM, Universidad Politécnica de Madrid, después Jorge Solana, de la Universidad de Alcalá de Henares, y acabará Llanos, de la Universidad Politécnica de Valencia. Y, lógicamente, se trata de que sea un proceso participativo y abierto en el que aportéis ideas, porque estamos realmente en este primer documento marco o primer documento borrador, ni siquiera es un borrador, y que estamos completamente en proceso, ¿no? Bien, pues sin más preámbulos, ya van llegando. Buen día. Manuel Sierra, por favor, tienes el uso de la palabra. Pues muchas gracias, Guillermo, por la introducción. Y antes de empezar, gracias a todos los que habéis venido aquí a esta mesa redonda, que más que una mesa redonda queremos que sea un comienzo de un debate abierto para este proceso, y sobre todo después de la cena de las jornadas, que todos sabemos lo duro que es llegar puntual. Entonces, gracias a todos. Yo lo que voy a hacer al principio, en 5 minutos o 7 minutos, es introducir el proceso que hemos ido siguiendo hasta ahora, para ponerlo en contexto, y algunas de las ideas que han ido surgiendo a lo largo de este tiempo. Entonces, desde el Grupo de Trabajo de Cooperación de la CRUE, bueno, la antigua CICUE, creemos que los ODS son un momento clave para la universidad. Un momento en que nos van a cambiar de algún modo el rumbo y van a darle otra dimensión a los problemas que este grupo de trabajo abordaba, una dimensión mucho más global. Como todo en la universidad, este va a ser un proceso lento, pero dentro de 15 años veremos que lo que ahora estamos hablando igual ha cambiado drásticamente, y lo que tratamos en el grupo de trabajo de cooperación no tiene sentido solo en un grupo de trabajo tan pequeño, sino que es algo más amplio. Pero bueno, eso tendrá que ser el resultado del proceso. Estos ODS, al final, van a marcar una guía a la sociedad, a toda la sociedad, y también a la sociedad universitaria, a nuestra universidad, para trabajar en la resolución de unos objetivos que consigan mejorar la calidad de vida de la humanidad, que es el gran objetivo. Desde la universidad fuimos bastante puntuales. Empezamos este trabajo en las terceras jornadas de LOCUD en noviembre del 2014 en Granada. Allí empezamos un proceso de reflexión sobre cómo se integraban los ODS en la política universitaria y el rol que tendría que asumir la universidad ante los ODS. Cuando empezamos ese trabajo, pues nos faltaba mucha información, no sabíamos qué era lo que iban a decir los ODS. Teníamos como modelo los Objetivos de Desarrollo del Milenio y pensábamos bajo ese prisma. Luego los ODS nos han ido cambiando poco a poco la manera de afrontar este reto, y hemos ido reaccionando. En septiembre del 2015, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en ese momento la universidad ya estaba preparada. La Universidad Española había participado en el proceso de reflexión, participamos activamente en las jornadas que organizó la Secretaría General de Cooperación para presentar la posición española ante los ODS. Entonces, bueno, conseguimos estar posicionados. Un momento clave fue marzo del 2016, donde organizamos en la agencia los diálogos sobre el papel de la Universidad Española ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí quiero enfatizar 3 grandes aspectos que concluimos en esos diálogos. Algunos positivos y otros no tanto, que hemos intentado corregir. El primero fueron las ideas relevantes que salieron en esos diálogos de cómo
cómo se tenía que posicionar la universidad ante estos ODS. Y voy a resumir en 5 puntos, muy rápidamente. El primero, que la Universidad Española necesita, sin duda, afrontar una serie de cambios para poder dar respuesta a lo que nos pide la Agenda 2030. Tal como está la Universidad Española ahora mismo, no le vamos a dar la respuesta adecuada. Tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar todos los aspectos, no solo lo que es el área de cooperación. Segundo, la universidad debe abordar la integración de los ODS de una manera global y transversalizada a todos los ámbitos de la misma. Como he dicho antes, no es solo un ámbito de la cooperación al desarrollo, va mucho más allá. Tampoco es solo un ámbito de la sostenibilidad, es un ámbito del núcleo central de la universidad. Y ahí entramos en los siguientes puntos. El tercero, la universidad debe contribuir a la formación de ciudadanos socialmente comprometidos. Debe seguir impulsando la importancia de formar en valores, algo que hemos ido impulsando desde este grupo de cooperación, entre otros, no solo desde el área de cooperación, pero sí que el área de cooperación ha tenido un papel importante y debemos continuar e impulsar la necesidad de generar una ciudadanía global. Este aspecto se tiene que amplificar con los ODS. El cuarto punto, la investigación, el desarrollo y la innovación de la universidad debe servir para dar respuesta a los retos globales que tiene la universidad, a unos retos sociales. Debe servir para mejorar la calidad de vida de las personas. Y para eso no tenemos excusa. Los ODS son 17 objetivos y 169 metas. Prácticamente todas las áreas de la universidad están incluidas en los ODS. Ayer, cuando vino la NECA, estuvo hablando de cómo se hacían los procesos de acreditación. Igual tenemos que repensar los procesos de acreditación, los procesos de incentivo del personal, del profesorado, porque esos procesos al final se tendrán que alinear con lo que queremos como sociedad y lo que queremos es tener una vida más digna. Y quinto punto, la universidad debe aprovechar la capacidad que tiene para liderar alianzas. Tiene que ser capaz de conectar a distintos actores para poder aprovechar el valor añadido que cada actor tiene y que cada actor puede ofrecer para trabajar hacia la consecución de estas 169 metas. Esas son las 5 grandes ideas que salieron en estos diálogos. Pero quiero resaltar otros 2 puntos. El segundo que detectamos es que esto no lo puede abordar únicamente el Grupo de Trabajo de Cooperación. En aquellos diálogos fue básicamente el Grupo de Trabajo de Cooperación. Invitamos al Grupo de Sostenibilidad y vino Javier Benayas, al que no sé si está por aquí, pero se lo agradecemos, pero se nos quedó corto, porque en cuanto empezamos a hablar detectamos que este día nuestro ámbito. En estas cuartas jornadas hemos querido ampliar el campo de visión. Ayer trajimos a otros actores en la mesa redonda de políticas universitarias y ODS y tuvimos un primer debate con otras sectoriales o con otros actores. Vimos que para otras sectoriales la Agenda 2030 no estaba tan permeada como está para el Grupo de Trabajo de Cooperación, pero es importante no solo que vengan, no solo que aporten, sino que vayan asumiendo que este rol que nos marca Naciones Unidas, no nos marca un extraño, es importante que lo vayan asumiendo todos los componentes de la universidad. Y tercero, y es lo que nos vamos a centrar a partir de ahora, y es que los marcos de referencia que nos guiaban, hasta ahora nuestro trabajo, que eran la estrategia SCUDE del año 2000 y el Código de Conducta del año 2006, se nos habían quedado, no sé si decir un poquito desfasados, tal vez me quede corto, pero claramente ya no nos sirven para continuar con este trabajo. Como Grupo de Trabajo de Cooperación creímos en su momento que era necesario iniciar este proceso de renovación y comenzamos. Como ha dicho Guillermo, en la última reunión de la sectorial en Palma de Mallorca se creó un grupo de trabajo, un subgrupo para trabajar en la renovación de la estrategia SCUDE, que lo formaban Llanos, Jorge, Xavi, Ángels, Gemma y Marina, junto al Consejo Asesor del OCUT
a Guillermo y a mí como presidentes y secretarios del grupo de cooperación. Este grupo de trabajo tiene el encargo de organizar el debate y de liderar la creación de un marco que sirva de guía para los próximos años. Todavía no hemos hecho más que introducir. Y hoy queremos, al principio nos planteamos un calendario un poquito más ambicioso, pero preferimos el ir un poco más lento y el que este trabajo permee en toda la comunidad. Entonces, hoy Jorge y Llanos nos van a presentar un poquito los objetivos, nos van a presentar las fases y los pasos que hemos planteado, y queremos tener media hora para ver qué es lo que queremos conseguir con este marco, con esta estrategia, como lo queramos llamar. Entonces, pues ya voy a pasar la palabra a Jorge, que va a mencionar las claves. Primero Llanos, que va a mencionar las claves de este trabajo, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia de nuevo. Buenos días a todos. La idea, un poco siguiendo el hilo que planteaba Manolo, es presentaros un poco las ideas que hemos ido trabajando en el grupo para obtener feedback de vosotros. O sea, es un poco, lo llamamos, el documento que habéis visto lo hemos llamado documento de partida, un poco porque no es un documento ya del proceso, sino es el previo. O sea, es el planteamiento de lo que queremos hacer, y antes de empezar queríamos un poco recibir vuestra opinión y vuestro feedback y vuestras apuntes, etcétera, para ver si pues, lo encajamos, lo encaminamos y lo ponemos en marcha, ¿vale? O sea que el primer apunte es ese, no es un documento o no es una cosa cerrada, estanca, sino que es una idea que hemos tenido el grupo de trabajo y que queremos compartirlo con vosotros para que lo valoréis y nos indiquéis si vamos bien o no vamos mal, o vamos mal, o podemos mejorar el proceso, ¿vale? Un poco en la línea de lo que decía Manolo, nos quedaba claro a todos, yo creo que necesitábamos esa renovación del marco, del marco del papel, para afrontar ese nuevo espacio o ese nuevo marco que son los ODS y todo lo que supone el implementarlos, el trabajar las agendas de la universidad, el trabajar la agenda con los diferentes actores, etc. Es decir, teníamos claro, o tenemos claro, que tenemos un punto de inflexión tanto en lo que hacemos como en los documentos en los que reflejamos nuestro marco, ¿vale? Entonces sí que el primer punto es, tenemos que renovar nuestro papel, ¿no? Y en esa renovación, y viendo un poco el proceso y todos los comentarios y todo lo que ha salido en estos diálogos, en las jornadas anteriores, pues establecíamos 6 ideas principales para arrancar en ese por qué necesitamos renovar los documentos o el marco, ¿no? El primero era que teníamos que abordar un poco qué había supuesto esos 16 años de SCUDE. O sea, tenemos un documento aprobado en el 2000 y en los últimos 16 años no hemos hecho y eso lo hicimos en su momento. ¿Qué impacto ha tenido? ¿Qué proceso nos ha supuesto? ¿Dónde está? Que, bueno, siempre se quedó, ¿no? Se hizo, se quedó, todos hacemos referencia al SCUDE, pero parece un documento ahí que se ha quedado un poco perdido, ¿no? Pues recuperar un poco el sentido de ese momento, por qué se hizo ese documento, qué contiene y en 16 años después, en qué situación está, ¿no? Abrir entonces ese debate y la reflexión para actualizar qué es y qué significa la cooperación universitaria del desarrollo hoy para las universidades españolas, es decir, en qué momento estamos con la CUT. Todavía no entramos en los ODS, sino los que hacemos cooperación universitaria del desarrollo, en qué momento estamos, sabiendo que tenemos 16 años detrás, y sabiendo qué somos, qué hacemos y qué es la cooperación universitaria hoy, cómo afrontamos esta nueva agenda, cómo afrontamos la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Un poco reflexionábamos en ese sentido de saber quién eres, qué haces, para poder ver cómo te incorporas a un proceso nuevo, ¿no? Si no sabes muy bien qué estás haciendo o en qué momento estás, pues a lo mejor la incorporación a ese proceso es más difícil, ¿no? Esa es una segunda reflexión. Y claro, los ODS nos abren un espacio de colaboración y de
trabajo conjunto con otras políticas universitarias relacionadas con esos objetivos, ¿no? Lo que decía Manolo, esa transversalidad de los objetivos. Pues nos obliga este proceso a plantearnos que ya no somos un espacio estanco, sino que tenemos que empezar a trabajar de la mano, de forma colaborativa, con otras políticas y otras sectoriales y otros servicios a la hora de implementar no solo los ODS, sino el trabajo como CUT, ¿no? No solo implementar la agenda, sino como actores de cooperación universitaria de desarrollo tenemos que empezar a trabajar de la mano y en conjunto con otros actores y otros servicios de la universidad. Y eso nos va a llevar a abordar cómo adaptamos nuestros instrumentos y nuestras herramientas en un nuevo escenario, ¿no? Cómo hacemos con nuestras convocatorias, cómo hacemos con nuestra docencia, cómo hacemos con nuestra investigación para todo este proceso de cambio que se ha adaptado en lo que hacemos, en las acciones, ¿vale? Un poco es el camino que hemos visto un poco que habría que trabajar, ¿vale? Y luego todo este proceso, evidentemente, lo tenemos que hacer en relación o teniendo en cuenta otros actores externos a la universidad, como pueden ser las políticas públicas, como pueden ser las Naciones Unidas, como pueden ser los ayuntamientos, que tienen sus procesos y sus formas de integrar los ODS, de trabajar la cooperación al desarrollo, pero que nosotros no podemos olvidar que tenemos que ir de la mano o tenemos que colaborar con todos estos actores, ¿no? Que, como os digo, son externos, es decir, no forman parte de nuestra estrategia, pero, o sea, no forman parte, no son actores de la estrategia, pero nuestra estrategia va a trabajar, o nuestro marco va a trabajar con ellos de la mano, ¿vale? Entonces, ese es el marco un poco en el que reflexionábamos para iniciar ese proceso de reflexión, de renovación del marco, del documento, de la estrategia de la CUT. Como decía Manolo, es un poco un proceso que nos permite a nosotros trabajar internamente en lo que hacemos para ponerlo en valor y para poder trabajar con el resto de las políticas implicadas o el resto de las sectoriales o servicios implicados en lo que son los ODS, ¿vale? Entonces, os lanzamos esta idea primero para que tengáis un poco una idea de cuál es el marco general y ahora ya os cuento un poco cuál es el proceso que queremos seguir, las fases y qué tipos de documentos y actividades queremos hacer, y después, en esa media hora, trabajamos un poco ya en ideas, puntos, reflexiones sobre ese marco para que podáis darnos feedback de manera así como muy informal. O sea, no vamos a hacer papelógrafos ni vamos a pasar papeles, sino simplemente que estamos aquí 9:30 de la mañana charlando entre amigos, ¿vale? Si queréis un café, os lo podéis tomar. No, bueno. Muchas gracias. Bueno, pues yo os voy a contar un poquito qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? En el mes de mayo, en la sectorial, cuando nos reunimos en Palma de Mallorca, como bien se ha señalado en la mesa, se creó un grupo de trabajo. Y a ese grupo de trabajo se le dio unas pautas para definir un nuevo marco normativo y que fuera aprobado en Castellón el mes próximo. ¿Qué ocurría? Que estábamos en mayo, teníamos que aprobar un documento normativo, llevar un borrador de un documento normativo para el mes de octubre y resultaba complicado. Resultaba complicado porque, claro, lo podíamos hacer en el marco del grupo de trabajo, se podrían abrir vías de participación, pero pensamos que era mejor parar un poco, pensar lo que queríamos hacer, el debate estaba todavía muy incipiente, parar un poquito el proceso y definir un calendario de trabajo mucho más realista y que diera cabida a la participación de toda la comunidad universitaria que quisiera participar y que esa estrategia o ese nuevo marco normativo fuera parte de todos. Todos nos sintiéramos parte de ese proceso y pudiéramos participar de él. No todos tenemos la oportunidad ni de estar en estas jornadas, que fue el primer momento que se pensó que se presentaría como un borrador, un esbozo del mismo, ni de estar en las reuniones de CICUE. Todas las personas que trabajamos dentro de la política de cooperación en las universidades y de la gestión, y entonces veíamos que no nos daba tiempo ni a realizar unas reuniones intermedias, ni a realizar unos talleres, y decidimos parar. Y pensamos en este nuevo calendario que abre un poquito y una nueva metodología que abre más a la participación, pensando que ese marco normativo nos tiene que comprometer a todos y todas los que estamos vinculados a la cooperación universitaria al desarrollo en el marco de las universidades españolas. No se ve muy bien en la transparencia, pero sí que tenéis el documento en la documentación que se ha entregado en las jornadas.
También destacar de todo este proceso el documento previo. El documento previo recoge todo lo que hemos hablado en las diferentes reuniones en las que se ha abordado este tema. Esa necesidad de transformar y modificar esos documentos normativos y el marco de los ODS, que venía nuevo y al que teníamos que la CUT tenía también que responder al mismo. Y ese documento recoge un poquito todas las cosas que se hemos ido diciendo en las diferentes reuniones. Por supuesto, puede ser mucho más amplio, hemos hablado de muchas más cosas. La idea es que ese documento se siga trabajando, pero ya trabajando con la máxima participación de todas las universidades. Os voy a relatar las fases y los momentos clave que hemos pensado que pueden ser buenos para trabajar estos temas. El punto de partida es el documento que tenemos. Es ese documento que tenemos, que hemos podido leer y que recoge todo lo que en la mesa ha ido saliendo. El primer espacio de difusión del mismo es el que nos encontramos. Difundimos el documento, luego se difundirá a través del OCUD al resto de las universidades. Y con ese documento ya pasamos a esa fase 2, una fase que hemos llamado de diagnóstico y de recogida de reflexiones, en el que vamos a tener dos espacios importantes. Uno, un buzón de aportaciones que vamos a abrir con ayuda del observatorio, en el que vamos a poder recoger todas las aportaciones que la comunidad universitaria quiera hacer respecto a esos cambios que en el marco normativo queremos realizar. Vamos a recoger alguna encuesta también, con algunas ideas claves, que muchas de ellas queremos que salgan hoy, de esa media horita que vamos a dedicar al final. Con eso elaboraremos y cerraremos un borrador de encuesta que tenemos preparado y que queremos lanzar a todas las estructuras de cooperación y a otros elementos e instrumentos dentro de la universidad. Y queremos también hacer unos talleres que empezarán aprovechando que va a haber una CICUE en el mes de octubre, en Castellón, pues ahí se realizará, ya nos han dejado un espacio concreto para hacer ese primer taller. Un primer taller en el que empezaremos a abordar estos temas más, pues bueno, trabajando, participando todos, sacando conclusiones, recogiendo información, para tener ya ese documento con todos, pues con esa recogida de información a través de la web, con ese buzón de aportaciones, con esa encuesta y con ese primer taller, poder elaborar un documento mucho más amplio, que hemos llamado documento base. Vamos a intentar que no se quede solo en el taller que haremos en Castellón, sino que desde octubre a febrero vamos a abrir diferentes espacios por regiones, dentro de lo que es la geografía española, para, de manera informal, vamos a llamar, ir recogiendo todo lo que nos podáis aportar. Vamos a intentar que sea lo más participativo posible. Tendremos ese documento base, que difundiremos, que volveremos a recoger aportaciones y mejoras para el mismo y ya tendremos, la idea es tener en marzo de 2017 un documento marco revisado por todas las universidades españolas. Con ese documento revisado elaboraremos el primer documento de referencia, al que haremos también reuniones y talleres para terminar de armarlo, y lo cerraremos en mayo de 2017. Ahí tendremos nuestro primer borrador ya de documento de referencia. Volveremos a socializarlo y tendremos un borrador definitivo, esta sería la fase 5, para junio de 2017. ¿Por qué para junio de 2017? Porque preveemos que para junio de 2017 será la siguiente reunión de CICUE. Intentaremos, a lo mejor es final de mayo, principios de junio, finales de junio, pero nos ajustaremos al calendario que nos marque la sectorial para tener ese documento para su aprobación en ese momento, un año después de que haya empezado el proceso. Pensamos que, parando un poquito, yendo mucho más lento, podemos abrir mucho más la participación y podemos sentirnos pues, más apropiados de la misma, de ese documento, de ese nuevo marco normativo, todas las universidades y todos los que estamos participando en el marco de la cooperación universitaria al desarrollo. Ahora, lo que queremos es recoger un poquito también vuestras opiniones respecto al proceso y lanzaros algunas ideas para cerrar esa plataforma y cerrar esa encuesta y poder empezar a trabajar ya con el conjunto de las universidades. En esa reflexión de
de ese papel en blanco, ¿no? De ese marco, de decir, bueno, la SCUD es una cosa que ya está un poco ahí, empezamos, ¿no? Y cogemos un papel en blanco y decimos, ostras, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, está muy bien pensar, queremos un nuevo marco, tal, pero, ostras, hay que arrancar, ¿no? El papel ese en blanco es muy frío. Entonces, le dimos un poco de vueltas sobre aspectos, sobre ideas, sobre puntos, sobre ítems, sobre los que iban a estar en ese documento. No sabíamos muy bien cómo iban a acabar organizados, no sabíamos en qué forma iba a acabar ese documento, si una estrategia, un protocolo, un código, un decálogo o simplemente un libro blanco, no lo sabíamos, no lo sabemos todavía. Pero sí sabíamos un poco de qué cosas queríamos hablar, ¿no? Sí sabíamos el objetivo, que eso creo que lo teníamos claro, y empezamos un poco a reflexionar, un poco de brainstorming sobre, bueno, qué cosas tienen que estar o aparecer o creemos que tienen que aparecer en ese documento, ¿no? Y las ordenamos un poco para traerlas aquí, para poder un poco daros insumos para esos 25 minutos de reflexión conjunta, ¿vale? Para que no fuera tan frío decir, bueno, ¿y ahora qué? Y soltaros aquí la responsabilidad de darnos feedback, ¿no? Entonces, hablábamos de esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ideas, ¿no? O apartados, ¿no? Y pensábamos, bueno, este documento, ¿quién lo hace? ¿No? ¿Quién participa en este documento? No, parece obvio, pero hay que delimitar. Lo hacemos nosotros, lo hacemos con actores externos, lo hacemos con los vicerrectores. Bueno, ¿quién va a participar en la elaboración? No quién va a participar en el proceso, que podemos invitar actores, pero quién va a estar un poco quién va a hacer de escriba, ¿no? de este proceso, ¿no? Eso es un primer punto que tendríamos que ver, ¿no? Que más o menos es fácil, ¿no? Pero hay que también trabajar sobre él. Y luego nos daba la reflexión de para quién. O sea, y poníamos ahí usuarios, que a lo mejor suena un poco así como, ¿no? Pero sí, o sea, este documento, ¿para quién es? ¿Quién lo va a usar? O sea, sabemos por qué lo queremos, pero necesitamos saber quién lo va a usar, para qué lo necesita. ¿Vale? Entonces, esos usuarios se nos ocurrían, pues esas oficinas técnicas de cooperación, esos gestores de cooperación universitaria con sus vicerrectorados, con sus gobiernos, esos profesores PDI que tienen su docencia y su investigación en cooperación, esos estudiantes que hacen prácticas en terreno, todos esos actores universitarios que están involucrados y que van a hacer uso de ese documento, es decir, que lo van a trabajar o que van a ir a esa reunión con la ECI y van a decir, nosotros tenemos un documento que dice que la investigación... ¿Vale? Ese es un segundo paso que nos parece importante, ¿no? Ponernos nosotros en el centro de ese documento. A veces trabajamos el escudo como nos parece como algo que está ahí, ¿no? Pues traerlo y que sea nuestro y que nos sirva, ¿vale? Entre esos actores o esos usuarios también hay otras políticas universitarias que sin ser de la cooperación universitaria de desarrollo, pero ya hemos visto y ayer lo vimos, que van a estar presentes en ese documento, ¿no? Y que vamos a tenerlas que tener en cuenta. También otros agentes externos, como pues las administraciones públicas, ONGs, etcétera. Y luego hay otro actor que van a ser los socios, que no son externos, o sea, no van a estar fuera, pero tampoco van a estar dentro, pero van a estar trabajando con nosotros, que pueden ser nuestras universidades, las universidades contrapartes, nuestros socios, empresas con las que trabajemos, que tenemos que ver que nuestra estrategia también les va a influir y, por lo tanto, en este proceso vamos a tener que incorporarlos de la manera que podamos o que entendamos, ¿vale? Eso sería un segundo punto. Luego, el para qué ya lo hemos visto un poco, pero queremos darle más vueltas, ¿vale? No queremos que esté cerrado, sino queremos seguir pensando para qué queremos este documento. Para enmarcar lo que es la CUD, para institucionar la CUD, para desencadenar procesos de cambio de la cooperación universitaria al desarrollo con otras políticas, para integrarnos con los ODS, todo ese caja de cosas para las que va a servir este documento, pues queremos también que nos digáis si se nos escapa, si hay ideas o lo que sea, ¿no? Bueno. Y luego, una vez este marco, ¿cuál sería el alcance que queremos darle a este documento en dos sentidos, interno y externo? Interno en cuanto a la normativa, es decir, qué nivel de normalización va a tener este documento. Es decir, vamos a hacer que se incorpore a los estatutos de la universidad, o va a ser simplemente un código, o va a ser un documento interno. Tenemos que ver cómo integramos este proceso que los usuarios hemos decidido que necesitamos para que sea útil en la estructura interna, en ese alcance de la universidad, pues tenemos que verlo, ¿no? Y tenemos que ver, también pensábamos, cómo vamos a relacionar ese documento con otros documentos que están en la línea o con otros procesos que están en la línea de trabajar los ODS, ¿vale?
que eso ya salió ayer y va a salir hoy y va a seguir saliendo. Y ese alcance también va a ser un alcance externo, es decir, ese documento tenemos que plantearnos qué alcance queremos darle a nivel con otras políticas públicas de cooperación, con otros procesos, con Plan Director de la ECI, con Banco Mundial, con Naciones Unidas, con el Programa de Alimentos, con lo que se nos ocurra. Pero ese documento tenemos que posicionarlo o no en relación con todo eso que está ahí fuera. Y luego trabajar, pues eso, ¿no? Una vez que ya hemos hecho esta reflexión más filosófica o de conceptos, pues bueno, ir bajando un poco a la acción, ¿no? A qué hacemos. O sea, bueno, sí, está muy bien pensar todo esto, pero ¿en qué se traduce, no? Y hablamos un poco de esas políticas, de esas acciones, de esos ámbitos, y vamos a trabajar, como dice la antigua SCUDE, de docencia, investigación, fortalecimiento institucional, asesoría, educación para el desarrollo, o estamos en un momento en que tenemos que empezar a pensar en otros ámbitos, emprendimiento social, innovación, consumo colaborativo, todas esas cosas que están por ahí, pues también tenemos que reflexionar. No dar por hecho que lo que veníamos haciendo en esas acciones, lo que hacemos día a día, está muy bien y que sobre eso no hay que hablar. Creemos que tenemos que reflexionar y que tenemos también que dar un paso hacia adelante, ¿no? ¿Qué acciones? Y vamos a hacer ayudas, asignaturas, contratos de colaboración, asesorías, investigación aplicada. Todo eso al final vamos a tener que trabajarlo. Insisto, son ítems, cosas que soltamos que a lo mejor luego quedan en otro documento o se meten o no sabemos, ¿vale? Estamos un poco en esa fase previa, ¿vale? Y luego pensábamos que todo este proceso que el SCUDE no lo ha tenido, tendríamos que buscar las herramientas o los instrumentos para su medición. Se me va el tiempo, perdonadme. Y creemos indicadores o algún tipo o alguna metodología de evaluación de este proceso y ponerle plazos para poder dentro de unos años X decir, bueno, nos planteamos esto, vamos a ver qué hemos logrado, qué impacto hemos tenido o qué ha pasado, ¿no? Y todo esto lo cerrábamos en una pregunta como así un poco más explosiva para hacer una reflexión un poco más concreta, que no fuera aquí como este nos ha soltado o no, esto nos han soltado aquí todo y ahora a ver qué decimos. Decíamos esta pregunta que a lo mejor resumía este momento en el que estamos y que creíamos que nos podía aportar ideas a todo esto que hemos hablado. Y era, ¿cuál crees que es el problema que solucionaría el tener un documento marco para la CUD? Es decir, ¿para qué a mí me serviría un documento? ¿Qué cosas en el día a día o en el general me generan problemas y un documento marco, etcétera, me podría ayudar a enmarcarlos, solucionarlos, etcétera? Es un poquito a lo mejor demasiado, pero es un poco lo que os soltamos para que nos deis así de arranque un poquito de feedback. ¿Vale? Gracias, Jorge. Bueno, gracias a los tres, tanto a Manolo, Llanos y Jorge. Yo creo que está claro, se ha planteado el contexto, el proceso que se ha iniciado y más o menos la reflexión, las preguntas que pueden ahora incitar a esa reflexión. Queríamos que este fuera un proceso colaborativo ya desde ya, de forma dinámica. Por lo tanto, a mí me corresponde el papel ahora de moderador y lo que estamos a la espera es de vuestras contribuciones. Sabemos que es viernes mañana, que ayer pues salimos un poquito, pero bueno, en cualquier caso, yo sé que va a haber ideas sobre todas las preguntas que ha planteado Jorge y todas aquellas que igual nos han planteado, pero deberían también plantearse. En ese sentido, pues nada, the floor is yours, como se suele decir, y espero que empecéis con las contribuciones. Preguntas, cuestiones, pueden ser muy generales, muy específicas, da igual. Silvia y Tomás. Y Silvia también. Pues empezamos con Silvia. Sí, sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el trabajo excelente que habéis hecho de replantear todo el marco en el que nos movemos en el ámbito de la cooperación universitaria al desarrollo. Es un poco pronto y yo espero que mis ideas estén un poco más ordenadas de lo que pienso, pero voy a intentar hacer una pequeña aportación. Yo creo que deberíamos un poco reflexionar de verdad sobre esta última pregunta que habéis hecho, ¿no? ¿Cuál es el problema que queremos solucionar con este documento? Yo personalmente creo que el problema es cómo conseguir dar a conocer la Agenda 2030 en nuestro propio entorno universitario y cómo conseguir que la universidad de verdad se posicione de alguna manera frente a esta nueva agenda.
Por tanto, creo que deberíamos ir a un documento hiper sencillo que podamos hacer que la gente se lea, que lo lean nuestros compañeros de investigación, de internacional, de gestión académica, que sea inspirador para todos, que sea bastante político también, pero que sea menos reflexivo hacia adentro, sino que sea un documento que diga, oye, investigación, dentro de 5 años analizaremos cuántos proyectos de investigación se han alineado con los ODS. Gestión académica, cuántas asignaturas, pues, que tenga esta batería de indicadores que vosotros decís, pero que la gente empiece a moverse un poco en el sentido de universidad, tenemos que reflexionar e incorporar esta nueva agenda igual en nuestros estatutos. O sea, una cosa muy pequeña, muy inspiradora, muy ligera y que sirva para carta de presentación, de alguna manera. No sabría cómo explicarlo mejor, ¿no? Bueno, esta es un poco mi reflexión. Gracias, Silvia. Tomás, por favor. Disculpad, no conozco a todos. Lo digo porque os presentéis también. Silvia, ya sabéis, Silvia Gallard, de la Carlos III. Sí. Tomás. Bueno, en primer lugar, felicitar al grupo de trabajo porque creo que ha planteado, a mí no se me ocurren más ideas, una cosa muy amplia, muy ambiciosa, que creo bien para reflexionar, pero cómo conciliamos lo pragmático con lo que debe ser. Evidentemente, hay un problema previo, que es el que acaba de decir Silvia. La comunidad universitaria, y supongo que incluso algunos integrantes de oficinas de cooperación no se saben bien los ODS, no puedes transmitir lo que no conoces. Y hay que darlo a conocer, claro, un documento de difusión interno en la universidad. Cada uno conocemos la estructura, los organismos, las oficinas que pueden estar relacionadas con los diferentes objetivos, que prácticamente son todas, y la primera función que tenemos que hacer desde el área de cooperación es difundir internamente a los diferentes vicerrectorados, porque prácticamente, y que tomen conciencia. Eso, digo, no nos va a permitir poder cumplir el calendario ambicioso que habéis puesto, es decir, hemos parado. Es decir, yo no veo ahora mismo, tal y como está el grado de conocimiento de los dos ODS, que que tengamos capacidad, podemos hacerlo, ¿no?, pero de socializar algo que no se conoce. Y que hay que leérselo, estudiarlo y estar sensible al asunto. Quizá el documento no sería una nueva estrategia aún. A lo mejor el documento sería, como ha dicho Silvia, algo muy modesto, de intentar incentivar, de intentar implicación política al máximo nivel en cada universidad y a nivel, obviamente, de la CRUE, de manera que a través de los rectores. Y yo creo que si conseguimos ese paso, y entre medias o entre tanto, tenemos que ir trabajando en paralelo la oficina, los diferentes servicios de cada universidad, en los diferentes objetivos, difundiéndolo, incentivándolo a responder preguntas, pero creo que eso no lo vamos a poder cumplir, salvo que desde la oficina nos inventemos, entre comillas, y con el conocimiento que cada uno tengamos, unos más, unos menos, de nuestras universidades, qué es lo que podría ser la sustitución de la estrategia. Quizás la nueva estrategia, como tal estrategia, todavía no tenemos capacidad de elaborarla con este plan ambicioso, ¿no? No sé si aporto algo o dificulto. Gracias, Tomás. Silvia Arias quería, por favor, Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, cualquier aportación es válida. Estamos en un momento muy inicial. Incluso si queréis destrozar el documento, se destroza. ¿Entendéis? ¿No? Es decir, lo que se trata es de aquí que hay una reflexión profunda que puede ser con elementos de pragmatismo y de vamos a hacer esto, con cuestiones como durante el proceso, cómo comunicamos, cómo sensibilizamos y el resultado final si va a ser un documento u otro. Es decir, estamos tan en el aislamiento que cualquier aportación, incluso que parezca destructiva, es buena. Tomás, por lo tanto, fenomenal. Claro que sí. Gracias. Silvia Arias, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ahora, después de las reflexiones de Silvia y de Tomás, quizá no era lo que más iba a ahondar, pero creo que al escucharles, no sé si es destructivo o constructivo, pero en realidad creo que deberíamos intentar, ya que es la sustitución del SCUDE. El SCUDE fue una excelentísima hoja de ruta para nuestras universidades en un momento en el que no se sabía ni lo que era la cooperación universitaria al desarrollo, había una intención muy buena, no estaba ni siquiera, nos apoyaba en ese momento ninguna institución, nada, y creo que fue una excelente hoja de ruta. Sustituirlo, yo creo que implica que de nuevo tiene que servir de hoja de ruta, tiene que tener por supuesto, por lo tanto no estoy segura de que deba de ser solamente un documento que dé difusión a los ODS. Creo que tiene que tener
algo más. Si todas las universidades podemos hacer documentos internos de difusión de los ODS, por supuesto, es nuestra labor y nuestra obligación, pero creo que el nuevo SCUDE, una nueva estrategia, debería de ahondar mucho más en un proceso reflexivo de qué esperamos de la cooperación universitaria al desarrollo, que se tiene que alinear con los ODS, por supuesto, y una parte del documento no puede obviar que estamos en un marco ahora mismo político que son los ODS, pero los ODS no solo se crearon para las universidades, son respuestas también políticas de los gobiernos, etcétera, que tienen que responder. Nosotros como actores debemos de responder también a ello, pero el documento creo que debe de tener un alcance o una reflexión muy importante que nos siga sirviendo de hoja de ruta. A lo mejor un día los ODS desaparecen, bueno, en ese momento habrá algo nuevo y demás, pero que no solamente sea un papel que si un día desaparecieran los ODS nos quedáramos sin nada. Creo que debe tener una, no sé si me explico bien, pero bueno, debe tener un... Hola, sí. En ese sentido, recordar también, yo rescataría una cosa del SCUDE que nos sirvió a todos y que, aunque ya está obsoleto, por supuesto, pero dijo algo que nos orientó mucho como universidades y que a mí me gustaría que volviera a aparecer en esta nueva estrategia y que dejó muy claro, y que quizá fue uno de los valores mayores que tuvo el SCUDE, es que dejó clarísimo que las universidades no teníamos, en el marco de la cooperación universitaria del desarrollo, abordar tanto las consecuencias sino las causas de los problemas, ¿no? Creo que eso nos diferenció mucho como universidades, nos marcó la hoja de ruta, que no nos olvidáramos que no éramos una ONG, no nos dedicábamos a esto, éramos universidades, éramos instituciones educativas y entonces nuestra labor o nuestra mayor reflexión en este campo sobre todo era enseñar a abordar las consecuencias, encontrar soluciones y no tanto abordarlas, o sea, trabajar más sobre las causas que sobre las consecuencias, que eso lo hacen muy bien otros actores. Entonces creo que eso... A mí me gustaría rescatarlo del anterior SCUDE porque creo que es lo que realmente aportó muchísimo y nos recordó en los momentos en que nos perdíamos un poco y a veces no sabíamos qué queríamos hacer en la cooperación universitaria del desarrollo, nos recordó que éramos universidad, que éramos universitarios y que nuestra labor era enseñar a encontrar el origen de las causas, cómo paliarlas, etcétera, y no tanto para las consecuencias. Recordar que también ahora hay un marco legislativo que no tuvo la estrategia en ese momento, que por supuesto ahora mismo es la LOU, o sea, de repente cuando la transformación, la LOMLOU, la ley que modificaba la LOU, es que trata la cooperación al desarrollo. Entonces también que la estrategia se oriente dentro de ese marco nuevo de legislación educativa que ahora tenemos en España, que en ese momento no estaba. Y que creo que también lo pueden marcar bien. Y con esto pues cierro con lo que decía al principio, de que no solamente son los ODS, es que además tenemos una nueva ley educativa universitaria que nos marca lo que se espera de las universidades y que expresa casi desde el preámbulo hasta el final. La LOU habla de esa necesidad de formar en valores, de trabajar en la cooperación al desarrollo, de fomentar, etcétera. Entonces, sin perder un poco ese punto de vista. Gracias. Sí, gracias, Silvia. Vamos allí, esas dos allí. La persona, exacto, es la persona. No te había visto, perdona, pero hay dos palabras aquí y una aquí. Luego pasamos allá, ¿de acuerdo? Mientras tanto, creo que son procesos complementarios, el que han señalado las dos Silvias. ¿De acuerdo? Una cosa es dónde queremos llegar al final, si va a ser hoja de ruta o no, y en el proceso, que otros documentos podemos elaborar más sencillos para sensibilizar, para difundir, pienso yo. Perdón, sigue. Preséntate, por favor. Sí, soy Amparo Vilches, de la Universidad de Valencia. Y, bueno, aparte de señalar todas las cosas que has ido diciendo, que comparto totalmente, a mí me gustaría que ese documento tuviera algo importante, y es que no solamente viajara en una dirección, sino que también diera pie a que muchas cosas que se están haciendo ya se pudieran recoger a través del documento. Tenemos muchísimas herramientas para conectar entre todos dentro de la universidad. Sabemos cómo se puede hacer esto. Es extraño que haya gente que está trabajando en temas relacionados con los objetivos, que ha participado en la elaboración de los objetivos de desarrollo sostenible y que no se conozca a través de los instrumentos de vicerrectorados de la propia universidad, que se sorprendan porque hay un instituto, un centro de investigación, una serie de proyectos. Tenemos que intentar que ese documento sea biyectivo, que viaje en las dos direcciones, que sea abierto. Hay muchas formas
de dar a conocer los objetivos, y yo creo que esto no es solo dar a conocer, es también intentar analizar a través del documento, aparte de recoger lo que acabo de decir, intentar analizar en este documento qué es lo que nos está pasando para que no estemos reaccionando frente a lo que está sucediendo a nivel de problemas socioambientales en el planeta. Entonces, este tipo de cosas, por eso es un reto enorme el que nos estamos planteando aquí. No es dar a conocer simplemente, es que sirva de buzón también de todo lo que se está haciendo. A mí ahora mismo pienso que hay tantas cosas que se pueden hacer. Recuerdo el discurso inaugural del rector de la Universidad de Valencia en el que habló de los objetivos de los ODS. Hubo gente que al terminar decía, oye, está hablando de lo que estáis trabajando. ¿Y qué hay de eso? Yo creo que es, sí, ya termino, es decir, que intervenciones como estas yo creo que favorecen esa difusión. Sí, muchas gracias. Eso afecta a para quién y quién participa. Gracias. Y continuamos. La persona de atrás, por favor, ir a ideas lo más concretas posible, por favor. Gracias, porque hay varias palabras pedidas. Luego vamos a Pastora, luego vamos allá. Por favor. Sí, buenos días. Soy María José Vázquez de la Fundación ETEA, Universidad Loyola Andalucía. Es simplemente una reflexión de cara a cuando se elabore el documento y cómo comunicar al resto de la comunidad universitaria de qué es lo que estamos intentando hacer. Creo que tenemos que cuidar de qué manera conseguimos quitar la carga de toda esta tarea de las oficinas de cooperación. En el sentido de que, bueno, los ODS son un documento que nos afecta a todos, entonces, de forma que la universidad no perciba que la estrategia es una cuestión de cooperación al desarrollo y de las oficinas y los vicerrectorados de educación, porque como decíamos ayer, al final este documento ya nos rebota a todos, ¿no? Y que, bueno, ayer veíamos que desde muchos ámbitos de la universidad no se conocen, como acaba de decir otros compañeros. Entonces creo que hay que cuidar un poco esa forma de comunicar que estamos haciendo. No es una cosa de los de cooperación, sino que es un documento que nos obliga a todos y por tanto es un documento normativo para la universidad. Muy bien, muchas gracias. Pastora, y luego tú, y luego bajamos a Luisa. Gracias por vuestras aportaciones. Sí. Hola, buenos días. Pastora Martínez, vicerrectora de la Huerta de Cataluña. Felicitaros también por el trabajo que siempre cuando es un grupo pequeño que intenta aportar ideas y luego el resto las comentamos, bueno, es de agradecer. Yo, andando un poco lo que decía la compañera de la Autónoma de Madrid y comentando lo que recalcaba también Guillermo, yo creo que son dos cosas complementarias pero diferentes. O sea, yo creo que se tiene que establecer una estrategia de cooperación universitaria al desarrollo, que es este documento, desde la cooperación universitaria y para la cooperación universitaria, que tengamos claro todos los órganos de la universidad aquí qué queremos hacer, y los ODS los tenemos que tratar a nivel de universidad en sí, no solo desde la cooperación universitaria al desarrollo. O sea, aquí nos tenemos que implicar todas las áreas, todos los vicerrectorados y también a nivel de rectores, por supuesto. Entonces yo creo que son complementarias pero diferentes. No solo vendrá desde aquí el abordaje de los ODS, porque nos dejaremos muchas cosas sino en el tintero. Entonces vuelvo a la primera mesa de ayer con todas las sectoriales de la CRUE. Yo creo que es importante que, como se vio ayer, estén todos implicados y entonces desde cada una de las sectoriales se apueste por esta sensibilización a los ODS, pero que no recaiga todo el peso en esta de aquí. Quizá eso sí que se puede plantear en la CICUE de Castellón. Gracias. Por favor. Gracias. Sí, hola. David Salva, de la Autónoma. Bueno, yo quería incidir un poco... Disculpa un segundo. Tienes tú el turno, después va Luisa, bueno, tú, luego Ramón y en principio acabamos ya porque tenemos 5 minutos. Sí. 1, 2, 3... Pero bueno... Sí. Bueno, decía David Salva de la Autónoma, insistir un poco, por ser breve, en lo que dije al final de mi intervención, intentar apostar por integrar las políticas tomando como excusa la agenda, no que la agenda se incorpore en las otras políticas, en las otras oficinas,
De ahí sí que es cierto que vosotros estáis haciendo un esfuerzo muy grande y yo os felicito y me parece muy positivo y os planteo el reto de continuarlo, pedir al resto de sectoriales y hacerlo ya, que incorporen vuestro proceso de alguna forma, que se incorporen de alguna forma, ¿no? Porque si no va a quedar un poco en esa sensación de crear una estrategia de cooperación para los ODS, cuando se ha visto que los ODS tienen que ser responsabilidad de otras sectoriales. Es más, en lo que yo conozco desde una visión externa de la curva de sostenibilidad, no existe un proceso de planificación tan establecido, lo dijo ayer Alberto, no existe un documento marco como el que vosotros habéis tenido, existen el trabajo de los indicadores, existen declaraciones institucionales, existen trabajo de los grupos, pero no existe un marco real que nos pueda orientar a las universidades a mejorar nuestras políticas de sostenibilidad. Si vosotros habéis dado el paso, insistir a que el resto también lo dé, se incorpore de alguna forma y hacerlo ya, que dentro de 2 semanas se reúne Curve Sostenibilidad en Las Palmas. Y, por supuesto, adelante, que es... Gracias. Bueno, ayer mismo ya se les invitó a ello. Por lo tanto, queremos continuar en ese proceso. Muchísimas gracias. Sí, Luisa, primero, Luisa Ruano, y luego atrás. Buenos días, soy Luisa Ruano de esta universidad, de la Universidad de Valencia, y lo primero que quería hacer es felicitar a la mesa por el gran trabajo y por la gran esperanza que nos están dando aquí, por lo menos de tener ese documento tan importante y necesario. Yo, desde mi punto de vista, únicamente quería plantear la necesidad de la visualización y de la sensibilización por parte de la comunidad universitaria. Creo que hay una carencia de las universidades en esta sensibilización, en esta visualización, que es prioritario para que esta comunidad, la comunidad universitaria, el alumnado, el profesorado, seamos conscientes de estos objetivos. Y pongo como ejemplo, simplemente como ejemplo, cómo la igualdad de género, por ejemplo, ya somos conscientes de esa igualdad de género. ¿Y cómo ha sido? Pues a lo largo del tiempo, porque lleva su tiempo, ha sido precisamente esa visualización, esa sensibilización por parte del profesorado y del alumnado, que ha conllevado evidentemente una serie de actividades. El Día de la Mujer Maltratada, el Día de la Mujer, es decir, que yo creo que es importante visualizar y sensibilizar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es María Jaén y trabajo en Helsinki, España. Bueno, yo quería contribuir a que nosotros llevamos desde el 2001 haciendo un proyecto que llamamos Jóvenes para Jóvenes con universitarios. Es un proyecto totalmente de voluntariados. A los universitarios que se apuntan en diferentes comunidades autónomas que estamos trabajando son voluntarios. Bueno, hay ya una universidad que lo hace como una asignatura, lo tiene como asignatura, y lo que hacemos es formar a jóvenes en derechos humanos, valores, realmente para que sean personas, lo que decía Manuel, socialmente responsables. Llevamos desde el 2001 formando a esta gente, y luego lo que hacen ellos es una formación gratuita de 35 horas. Siempre contamos con también otras fundaciones expertas en muchos temas, no solamente nosotros, y luego son ellos los que van a centros escolares y a institutos a dar formación a jóvenes y a niños en estos temas. ¿Cuál es lo que nosotros hemos comprobado? Realmente empezamos a trabajar de esta manera por una crítica de un profesor de la Universidad de Santiago, en un foro internacional nuestro, que nos comentó que llegábamos tarde a la universidad, que deberíamos de empezar ya con los niños a hablar de valores, que han tenido muchísimos problemas en los centros educativos. Entonces, como nuestro marco era la universidad, le dimos un poco la vuelta y trabajamos de esta manera. ¿Qué hemos comprobado? Bueno, pues que cada vez tenemos más gente universitaria que quiere apuntarse a nuestro proyecto. Tenemos que hacer selección porque no somos tan grandes como para poder hacerlo. Ojalá tuviéramos más fondos para poder llegar a más. Nos hemos dado cuenta que en esta universidad, que comento que ya es una asignatura que dan créditos, lo han puesto así porque son ingenieros y era muy complicado. Claro, o sea, aquí yo lo que veo es que hablamos de los vicerrectorados de cooperación. Muchos alumnos se acercan a ese vicerrectorado porque tienen esa sensibilidad, pero el resto de alumnos, muchos no lo tienen y por eso no tocan estos temas. Entonces, sí. Y lo que yo creo que afecta es que nosotros creo que podríamos, en cualquier caso, si lo necesitáis, aportar esta experiencia que tenemos, porque incluso lo que hemos llegado al final ha sido a que los propios profesores de los centros escolares que están dentro del aula cuando estos alumnos dan las clases, nos han pedido que les demos cursos específicos y están metiendo estos temas transversalmente en sus asignaturas, incluso en las matemáticas. Yo lo tengo en el colegio propio de mis hijos. O sea, luego han tenido esta formación los docentes y lo han hecho transversalmente. Entonces, creo que
que puede ser una aportación porque llevamos muchos años y simplemente para eso. Vale, gracias, perfecto. Nada, gracias. Es que como ha salido lo de las sectoriales, etcétera, simplemente se está haciendo un trabajo muy bien de base, de ir tirando de abajo arriba. Yo os plantearía simplemente una estrategia paralela de arriba abajo, es decir, en vez de que esperar a que toda la universidad esté concienciada de todas las sectoriales para esto, ir a la vez a la CRUE, a la asamblea de CRUE, bueno, al comité ejecutivo, y sencillamente vender que salga una declaración muy básica de los grandes principios, que nadie va a decir que no. Es decir, ¿cómo se va a negar alguien a los grandes principios de la Agenda 2030? No hace falta que nadie esté desarrollando nada, ya estáis vosotros trabajando. Pero si la CRUE hace una declaración de principios como la firma de la Carta de Berlín o cualquiera diciendo nos sumamos a esto y sabe que ya estáis vosotros o se encarga, digamos, que hagáis la hoja de ruta, que es lo que estáis haciendo y lo que estáis trabajando, es un buen paraguas para que las sectoriales lo tomamos de referencia. Es decir, ya nosotros nos podemos decir, mira, esto es una cosa que la Asamblea de CRUE es un mandato, orientamos el trabajo. Es un poco como lo de acceso, en el acceso abierto también la CRUE firmó una declaración hace tiempo y no quiere decir que las universidades estuvieran metidas, pero es trabajar a esos dos niveles. Gracias, Ramón. Bueno, nuestro propio manifiesto que aprobamos en Palma de Mallorca y que ya afecta a la sectorial, pues sería de alguna forma ir socializándolo para que el resto de sectoriales, incluso la Asamblea CRUE, lo acepte. Por favor. Gràcies. Soc Carles Serra, de la Universitat de Girona. Soy adjunto al rector para temas de compromiso social. Disculpas, no me gusta hablar en público. Más de una persona ya me pone nervioso y además soy nuevo aquí. No soy nuevo en cooperación, pero sí en estos foros. Gracias a la propuesta y en general al foro en el que he aprendido mucho. Y llevo años trabajando en cooperación, pero me ha hecho reflexionar mucho. Pasa que algunas de estas reflexiones me llevan a conclusiones algo diferentes de lo que se está planteando. Decían, se están trabajando en dos cosas. Y ahora sí, pero no. Tengo la impresión que la cosa que queda como residual a mí me parece que es la más fundamental. Yo, por lo que he aprendido ayer y hoy aquí, es, en primer lugar, que las oficinas, agencias, entidades de cooperación de las universidades tienen que dejar de ser las que tramiten las ayudas que van para afuera y pasar a ser los órganos dentro de las universidades que hagan que las universidades como tales asuman los ODS, trabajen para la transformación social, sean socialmente responsables, trabajen para un desarrollo sostenible. Por tanto, yo creo que una función principal de las oficinas ha de ser lo que hemos estado diciendo estos días, la integración, la globalización. Decía, hay dos trabajos, cómo trabajamos nosotros y cómo implicamos la universidad. No, creo que el principal trabajo que tenemos que asumir, por lo que se ha dicho estos días, es implicar al conjunto de la universidad. Y esto va más allá de hacer difusión de los ODS, de hacer sensibilización. Yo creo que lo que tenemos que discutir es cuál es la mejor estrategia para conseguir esta implicación de la universidad, cómo cada unidad puede trabajar, y en cada universidad sea diferente, para conseguir esta implicación, cómo se puede trabajar en la CRUE o cómo trabajar en otros objetivos. La agenda está hecha, en el sentido que están allí los ODS. De trabajar más eso nosotros, sin antes haber implicado al conjunto de la universidad, me parece un mal comienzo para esa integración y esa globalización. ¿Vale? Gracias. Pues muchas gracias, Carles. Yo creo que en esta labor de implicación es muy importante para ver luego todos los procesos que se han ido mencionando. Muchísimas gracias por las aportaciones. Antes de dar paso a la siguiente mesa redonda, por lo tanto, en solución de continuidad, sí que me gustaría decir dos cositas muy breves. La primera, me gustaría reiterar mi agradecimiento tanto al subgrupo de trabajo como al Consejo Asesor OCUD, todas las personas que han participado en la elaboración de este primer texto, las aportaciones que habéis hecho hoy. Es un reto muy interesante, es una oportunidad enorme que implica muchos elementos como la implicación, difusión, sensibilización, elaboración de documentos, todo, y por tanto un reto enorme para este grupo de trabajo. Y para este grupo de trabajo tenemos un trabajo por delante muy importante, que la persona que asuma la responsabilidad, desde luego, va a tener trabajo, también va a tener mucho apoyo, porque el grupo de trabajo, ya sabéis, es muy colaborativo y la gente participa mucho, pero ya sabéis que no voy a ser yo.
Lo dije hace más de un año, parece que la gente no se lo creía y es así. Ayer lo comentábamos y hay gente que te pero seguro. Y es así, efectivamente, es decir, en Castellón, que tendremos el taller en la sectorial, bueno, yo he puesto a disposición mi cargo, son 2 años y medio de presidencia de grupo de trabajo, tiene que entrar ya otra presidencia, Margarita deja la vocalía y, por tanto, que implica, Manolo pues también dejará la secretaría y bueno, Ángel lo que considere oportuno hará, pero en cualquier caso se inicia un nuevo... Va a tener que haber una nueva estructura por parte del grupo. Quería reiterarlo aquí públicamente porque ayer me sorprendió que había gente que, a pesar de que lo dije en Palma, hemos dicho en todas partes, había gente que todavía como que no se lo creía. Va a iniciarse un proceso digamos, de elección y queremos que lo sepáis todos y, por lo tanto, la persona que venga a la presidencia y posteriormente los que vayan integrando las diferentes cuestiones, vocalía, secretaría general, secretaría del grupo, pues tiene una tarea muy importante y, por lo tanto, pero en cualquier caso sabe que cuenta con todo el grupo de trabajo. Todo el grupo de trabajo siempre nos involucramos todos, aquí todos sumamos, es así. Y, por lo tanto, bueno, pues quería solo anunciar eso, ¿no? Bueno, anunciarlo no, reiterado, porque ya está anunciado en varias ocasiones. Pero, bueno, lo importante es el agradecimiento. Sí, vale, correcto. También había dudas sobre las fechas. Las sectoriales el 24 y 25, que son lunes y martes en la UGI, en Castellón. Recordarlo, porque ha habido una pequeña confusión también en CRUE, digamos, en la Secretaría General de Sectoriales se planteó una pequeña duda, pero efectivamente son 24 y 25, si no, en cualquier caso, David, Joan Mari, que está aquí, que es el responsable de la Oficina de Cooperación de la UGI, también, si queréis algo, está aquí. Pero en cualquier caso, recordar, son esos 2 días, 24 y 25, lunes y martes de octubre, ¿de acuerdo? Ahí tendremos el siguiente taller y continuaremos. Yo no quiero restar más tiempo, ¿sí? ¿Recuerda el congreso OCUT del año que viene? Ah, correcto. Bueno, eso lo hablaremos después. No, el congreso OCUT del año que viene no, del 18. ¿Te refieres el bienal? El 2017. Ah, el congreso, pero no el OCUT, el congreso CUD. Vale, efectivamente. Bueno, ya os lo dije ayer y lo incorporé como cuña dentro de mi intervención. Lo tenéis por ahí por los papelitos. El Congreso de Cooperación Universitaria del Desarrollo del año que viene, del 17, que se celebra, recordar, en la Universidad Autónoma de Madrid, organizado por la CRUMA, el Consejo de Rectores de Universidades Madrileñas, recordar. Y, bueno, Silvia Arias, que ha intervenido, es la directora de la oficina. Y hay 4 personas, por lo menos, de la Universidad Autónoma de Madrid, por si tienes alguna duda. Ya han llegado abstracts, es impresionante. Nos dijeron que se publicó y al día siguiente, al segundo, ya empezaron a llegar los abstracts de los diferentes. Y, por lo tanto, nada, recordároslo. Yo creo que ya vamos a pasar a la siguiente mesa redonda y muchísimas gracias a todos.